Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. El martes 24 de septiembre comenzó la 79ª Asamblea General de la ONU, en la que participaron más de 100 jefes de Estado de todo el mundo. Entre los mandatarios latinoamericanos estuvieron Javier Milei, Gustavo Petro, Lula da Silva, Santiago Peña, Gabriel Boric y Nayib Bukele, entre otros. ¿Qué dijo cada uno? ¿En qué temas se enfocaron? ¿Existió alguna agenda regional o por el contrario, los presidentes expusieron sus fracturas internas? ¿Qué análisis podemos hacer del resultado de esta Asamblea General? ¿Y América Latina desperdició una nueva oportunidad? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia. Donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, como dijimos en la introducción, esta semana se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si tuviéramos que resumir los discursos de algunos de los presidentes latinoamericanos, ¿qué podríamos decir y en qué temas se enfocó cada uno? Bueno, uno de los más críticos de los organismos internacionales, y más precisamente de la ONU, fue el presidente argentino Javier Milei, quien dijo que si bien las Naciones Unidas tienen buenas intenciones, no son otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Entre las razones que dio para criticar el organismo internacional, Milei nombró la situación de las Islas Malvinas. Según explicó, la organización no ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en relación a las Islas Malvinas. Además acusó una supuesta incoherencia de la ONU en su postura de defensa de los derechos humanos por permitir el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Por otro lado, Milei acusó a los organismos internacionales de crédito que le exigen a los países más relegados que comprometan sus recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolos en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Y otro presidente que también hizo algunas críticas a la ONU fue Lula da Silva, que dijo que estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI con unas Naciones Unidas vacías y paralizadas. Sí, desde un lugar completamente distinto al de Milei. Podemos encontrar que Lula también hizo una pequeña crítica a las Naciones Unidas al afirmar que es inconcebible que América Latina no tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, considerándolo una práctica colonialista. Por otro lado, y siguiendo su agenda interna y la realidad política en Brasil, especialmente con todo lo que sucedió hace algunas semanas con la red social Twitter, el presidente dijo que defender la democracia conlleva a actuar contra ataques extremistas, mesiánicos y totalitarios que difunden el odio y el resentimiento, como una forma de justificar la prohibición de la red social en Brasil. Sí, incluso, y atendiendo el orden internacional, Lula también criticó que Cuba esté en una lista unilateral de estados que supuestamente promueven el terrorismo en un claro guiño hacia el gobierno cubano. Y siguiendo la misma línea que Lula, Gustavo Petro también hizo una crítica, pero en este caso una crítica a la desigualdad del mundo, con una indirecta hacia Javier Milei, ya que dijo que mientras algunos presidentes gritan «viva la libertad», como hace Milei, esta libertad pertenece solamente al 1% más rico de la población mundial, mientras el libre mercado lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. ¿Y en estos discursos, algún presidente hizo mención a lo que pasa en Venezuela? Bueno, justamente uno de ellos fue Gustavo Petro, sin embargo fue una referencia única y muy solapada, ya que mientras hablaba de este 1% más rico de la humanidad, dijo que la poderosa oligarquía global es la que permite que se lancen bombas o se bloqueen económicamente a los países rebeldes que no encajan en su dominio como Cuba o como Venezuela. O sea, no fue una crítica al gobierno de Maduro ni una crítica a la situación que se está viviendo en Venezuela después de las elecciones, sino que más que nada fue una defensa a Venezuela frente a los bloqueos y sanciones económicas que viene sufriendo.
Quienes sí criticaron lo que pasa en Venezuela fueron presidentes de distintos lugares del espectro ideológico, como Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Peña de Paraguay y Gabriel Boric de Chile. ¿Qué dijeron, Fede? Para Peña, la democracia es algo innegociable. Y por eso para él, la ONU debe condenar lo que está sucediendo en Venezuela y rechazar el proceso electoral del 28 de julio. Para el presidente, este proceso ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y detenciones arbitrarias. Y aunque tienen ideologías distintas, Peña tuvo una coincidencia con Boric, quien también condenó la situación política e institucional en Venezuela después de destacar el compromiso de Chile con los derechos humanos y la democracia sin importar las ideologías. El presidente llamó a condenar a Netanyahu, Putin, Ortega o Maduro. Para el presidente chileno, estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica. Y hubo otros presidentes que no pudieron estar, ¿no? Sí, como Noboa, el presidente de Ecuador, quien llegó a Nueva York pero tuvo que volverse inmediatamente a su país por los trágicos incendios. Tampoco pudo estar Dina Boluarte, presidente de Perú, que, como ya viene pasando en otras oportunidades, no recibió autorización por parte del Congreso peruano para poder salir del país. Obviamente tampoco estuvo Nicolás Maduro, quien tiene una orden de captura en Estados Unidos y no puede pisar suelo norteamericano. Y por último, y este es un tema que vamos a seguir observando de cerca, tampoco asistió Luis Arce de Bolivia, después de que denunciara que Evo Morales quiere hacer un golpe de Estado en su contra, tras las marchas ciudadanas de la semana pasada y después de una escalada del conflicto interno entre ambos, que, como decíamos recién, es un tema que vamos a seguir en este podcast. Y Fede, analizando estos discursos que decíamos en el bloque anterior, podemos ver las distintas fracturas regionales. Los presidentes latinoamericanos, como suele suceder, en lugar de llevar una agenda común de la región, mantuvieron en la Asamblea General las disputas y las tensiones internas, ¿no? Sí, el primero y más evidente de los conflictos es la polarización ideológica. Si tomamos a dos presidentes, como por ejemplo Milei Petro o Milei Lula, vemos estas tensiones. Milei criticó las estructuras multilaterales como la ONU, mostrando su rechazo a los organismos internacionales, postura que genera tensiones con líderes que abogan por el multilateralismo como Lula y Petro. Uno de los elementos que destacan en la Asamblea es la disputa silenciosa entre Milei y Lula. Si bien no hubo un enfrentamiento directo en los discursos, el tono antiglobalista de Milei contrasta directamente con la defensa del multilateralismo de Lula. Este conflicto se lleva al plano internacional, ya que, en el contexto regional, Brasil busca consolidarse como el líder del sur global, mientras que Milei intenta reposicionar a la Argentina con un enfoque más bilateral y antagónico hacia los organismos como la ONU o el Mercosur. Lo mismo sucede con Bukele y Boric o con Bukele y Petro. Mientras que los presidentes de Brasil, Chile y Colombia enfocan sus discursos en el medio ambiente y los derechos humanos, Bukele busca defender una postura de seguridad basada en la mano dura contra las pandillas. O sea, en síntesis, más que unificar una agenda regional, la Asamblea de la ONU sirvió como una plataforma para que los presidentes latinoamericanos proyectaran sus conflictos internos hacia un plano global, lo que es habitual en estos foros. Y esto es especialmente importante si vemos los temas que atraviesa la región. En América Latina suceden gran parte de los fenómenos más importantes del mundo, como la migración, la pobreza o los problemas ambientales. Sin embargo, la presencia de los mandatarios en la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta semana dejó al descubierto una realidad marcada, en primer lugar, por la poca relevancia que la región tiene en el mundo, las acusaciones cruzadas, en algunos casos con indirectas, pero cruzadas al fin, y con discursos más orientados a las situaciones internas de cada país que a establecer una agenda regional que fortalezca el posicionamiento global de América Latina. Mirémoslo, por ejemplo, con varios casos. Es cierto que en América Latina no hay conflictos armados y esta Asamblea General estuvo atravesada muy especialmente por lo que pasa en Ucrania o también lo que pasa en Gaza. Pero sí hay otros asuntos en los que América Latina es protagonista y esos temas que podrían haber sido instalados por presidentes latinoamericanos quedaron relegados a un segundo o un tercer plano.
Uno de estos temas es la cuestión económica. Lula da Silva mencionó este problema, pero está claro que no es prioritario para Naciones Unidas. América Latina está sufriendo una segunda década perdida, con una tasa de crecimiento de menos de 1 punto, algo que no sucedía desde hace 40 años. Y si bien, como decíamos recién, Lula sí lo mencionó, claramente esto no es una prioridad. Otro asunto problemático es lo que hablábamos en el capítulo pasado, qué es lo que está pasando con la democracia. Actualmente solamente 2 países latinoamericanos son considerados una democracia plena, que son Uruguay y Costa Rica. Esto significa que el 98% de los latinoamericanos vive en democracias, ya sea con defectos, democracias débiles o directamente en regímenes autoritarios. Y esto se ve en el descontento de la ciudadanía, ya sea con la calidad de las instituciones o, por ejemplo, también con el mandatario de turno. Sin ir más lejos, en América Latina se encuentra uno de los países protagonistas de las últimas sesiones de los distintos organismos internacionales, como es Venezuela, después de lo que ya sabemos que pasó en las elecciones de julio. Sin embargo, la cuestión sobre Venezuela, a nivel global, prácticamente no se abordó, sino que, por ejemplo, un mandatario de peso como es Lula, en vez de poner sobre la mesa la cuestión de Venezuela, por ejemplo, se quejó de las sanciones que se le hacen a Cuba. O Petro, por ejemplo, también se quejó más de lo que está viviendo Venezuela, en realidad lo que se quejó es de las sanciones que recibe. Entonces, un tema que es netamente latinoamericano y de relevancia internacional, no se lo trató con la importancia que tiene porque justamente la situación institucional en Venezuela es uno de los temas que más fracturas provoca entre los presidentes. ¿Y esto por qué decimos que es importante? Bueno, porque como charlábamos en el capítulo pasado, la poca calidad de la democracia, la desconfianza hacia sus mandatarios, el aumento de la pobreza y el aumento del costo de vida pueden explicar en parte otro enorme fenómeno que observamos en América Latina, que es la migración. Si bien América Latina representa el 10% de la población global, tiene al 26% de los migrantes y refugiados del mundo, o sea, la región está siendo protagonista de uno de los grandes temas actuales y como establece la Declaración de Cartagena, esta problemática sin precedentes debería ser abordada a través de la cooperación internacional con políticas transnacionales y no con medidas aisladas que responden más a intereses coyunturales que a una verdadera preocupación por los más de 17 millones de latinoamericanos que están desplazados de sus países de origen. Entonces, este tema en el que América Latina es una región central tampoco se lo abordó en la Asamblea de Naciones Unidas. Los escasos debates sobre el fenómeno migratorio en la ONU se realizaron sin una voz regional, como si América Latina no tuviera nada para decir al respecto. Por lo tanto, en conclusión, lo que nosotros vemos es que sin una agenda propia, los mandatarios latinoamericanos en la Asamblea de Naciones Unidas básicamente lo que hicieron fue exponer sus fracturas internas, desperdiciando una oportunidad de plasmar una agenda regional y llevar justamente estos grandes temas que nos atraviesan a los latinoamericanos a una oportunidad de excelencia que es la Asamblea General de la ONU. Eso fue todo por este capítulo y, como decimos siempre, en YouTube les pedimos por favor que se suscriban, que hagan clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones y que le den me gusta al video. Y si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan este capítulo y este podcast con las personas que crean que les pueda interesar. Nos vemos la próxima.